Record. ¿Listo? Entonces, cierra, presentación. Entonces, ¿cuáles son los únicos datos que me dan ahí? Solamente dos ángulos, ¿no? Dos ángulos ¿de qué? De elevación. ¿Por qué de elevación? Porque van de abajo hacia arriba. Por esa sencilla razón. Y se ubican en esta posición. Ahora, si yo quisiera, podría encontrar los demás ángulos. Miren que aquí hay un primer triángulo rectángulo. ¿Listo? El más grande. Si este vale 28, ¿cuánto tendría que faltar el resto? ¿Cuánto valdría el restante? Tienen que medir entre los dos juntos 90, porque ya con este ángulo de aquí recto sería 90 y 90, 180. ¿Listo? ¿Cuánto valdría este que está aquí? No, 30 no va a ser. Tienen que sumar con este, tiene que darme 90. Sería 62, ¿sí o no? Si yo mirara todo el triángulo grande, pero además también puedo ver aquí inmerso un triángulo más pequeño. ¿Listo? Que además sería un isósceles. ¿Por qué? Porque tiene el mismo ángulo, 45 aquí, tiene que ser 45 acá arriba. Por lo tanto, estos dos lados tendrían que medir aparentemente lo mismo, por ser isósceles. No sé si ustedes no se acuerdan de las propiedades y clasificación de un triángulo. ¿Listo? Según sus lados y según sus ángulos. Porque miren, si aquí vale 45, acá también tiene que ver 45. Entonces, que toda esta apertura tiene que ser igual a esta misma apertura que subtiende este también de 45. Pero bueno, vamos a analizar aquí, pues teniendo esa hipotenusa. Entonces, solamente me están pidiendo aquí, con respecto a ambos ángulos, ¿quién es H? El cateto opuesto, ¿sí o no? Si estos dos lados me forman el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, todo este Yo lo lado, dejé en el carro. ¿quién sería? ¿No viste que los tenías ayer? Te pregunté. Sí, pero ahí hay poquito. Copete, apague el micrófono. Que no me toque estar diciéndoles que apaguen el micrófono y están hablando por allá en su casa. Bueno, sobre lo que esté hablando, cierra. Entonces, ¿cómo sería cualquiera de estos dos lados? ¿Qué catetos serían? Yo no lo puedo confundir con la hipotenusa porque la hipotenusa siempre va a ser la que está al frente de ¿qué? Del ángulo de 90 grados. Recuerden que siempre que digan altura es perpendicular y perpendicular me forma ángulo de 90 grados. Esta va a ser la hipotenusa y esta va a ser la hipotenusa. No se confunda esta h de hipotenusa con esta h de altura, porque en inglés esto, pues altura inicia con h. ¿Listo la palabra? Dígame, cierra. O sea que el valor que estén pidiendo siempre será el cateto opuesto. No siempre, en este caso. Por eso dije, mire, ubiquémonos con respecto al ángulo. En este caso en particular es el cateto opuesto, pero pueda que en otra pregunta sea el adyacente. Bueno, entonces vamos. Y de alguna manera me están pidiendo el adyacente y el cateto opuesto. O bueno, yo miro la información que tengo y digo, ¿con qué función trigonométrica podría dar respuesta a esa altura de esa montaña? Yo digo, si yo voy con seno es cateto opuesto y hipotenusa. ¿Conozco la hipotenusa? Con cualquiera de los dos triángulos no. Pero sí hay un dato en el cateto más grande. ¿Qué me dice ese dato? Que es este lado, yo le puedo llamar Y, más 1 kilómetro. Todo este pedazo vale Y. Y va a ser tantos kilómetros. ¿Cuántos? No sé, tengo que encontrarlo. Y todo este lado grandote de todo el triángulo, el del más grande, el de 28 ángulos de elevación, sería Y más 1, ¿cierto? Porque todas las medidas se van a medir en kilómetros. Si este lado es en kilómetros, entonces también y la hipotenusa también. En eso estamos claros, ¿cierto? Entonces, como voy a relacionar, porque voy a encontrar al cateto opuesto o a fijo. Y el único lado que me da más o menos una información o una información a medias es el del cateto adyacente. ¿Listo? Por eso digo que la única función que me va a servir aquí, bueno, y es más fácil porque hay dos, ¿no? Sería tangente y cotangente. Pero yo siempre me voy con tangente. ¿Listo? Tangente de un ángulo cualquiera, teta, siempre va a ser a quién? La relación cuantitativa entre lo que vale el cateto opuesto y lo que vale el cateto adyacente. ¿Sí o no, chicos? Ahora, puedo arrancar con la tangente de cualquiera de los dos ángulos porque los voy a necesitar. ¿Y por qué voy a necesitar? Porque si hago regla de 3,
luego voy a poder encontrar este valor de y. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que quiere decir el profesor, acordándome ahí de las clases de álgebra. Y digo, tangente, bueno, primero vamos a arrancar con el más pequeño, 45 para ir en orden. De 45 grados es igual al cateto opuesto. ¿Le ponemos una letra o le pongo simplemente cateto opuesto? O le pongo A de altura. Pongámosle A de altura. ¿Listo? Va a ser igual a la A que nosotros acabamos de llamar sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de este triángulo? Apenas es Y. ¿Sí o no? Si yo despejo esto que está aquí, este número que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. O sencillamente, si en ambas partes de la igualdad multiplico por Y, aquí la pongo acá de primera, el orden de los factores no altera el resultado, multipliqué en ambas partes de la igualdad por Y. Esta se va a cancelar, porque por esa razón es que multiplico por Y. Y al otro lado sí se queda multiplicando. O sencillamente digo, este que está dividiendo pasa a multiplicar a la hora de despejar. Entonces digo que Y por tangente de 45, que es un número, si yo quiero ya lo puedo aproximar, ¿listo? Es igual a ¿quién? A ¿que quién es A? La altura de la montaña. Ahora, todavía no he encontrado nada porque hay una variable. Vamos a ver si con el otro dato sí puedo, que también está en términos de Y. No necesariamente porque si yo pongo, digamos que me dé 1,23, 1,23, 1, ya es como usted quiera, Muñoz. Bueno, lo que dé. Pero después cuando yo multiplique, porque van a haber varias tangentes, la calculadora va a ser más preciso que yo solamente tomar esas 3 décimas. Por eso se recomienda ir hasta el final. Pero si usted quiere poner el valor aquí, digamos que le dé 3, algo exagerado, porque sabemos que no nos va a dar 3. Entonces, usted llega y lo pone aquí, como usted se sienta más cómodo. ¿Listo? En cualquier momento usted ya puede poner el valor de 45 grados. En cualquier momento. Y ahorita quedamos con tangente de 28, pues también, como usted se sienta más cómodo. Si usted cree pertinente así, hágalo así. Pero yo para ser más exacto, por eso lo llevo hasta el final. Ahora, digo, por otra parte, con el otro triángulo rectángulo que hay aquí, tangente de 28 grados, ¿cierto? Es igual a ¿quién, Gómez? Ajá, A sobre Y más 1, ¿sí o no? ¿Listo? Y ahora, vuelve y juega. Por ley uniforme, pues todo esto que está acá abajo, que está dividiendo la A, va a pasar al otro lado a multiplicar. En eso sí ya estamos más claros, ¿no? Entonces digo que Y más 1, estos zancudos están insoportables hoy. ¿Qué más? Ya me han picado varios. Por tangente de 28 grados va a ser igual a ¿quién? A. ¿Listo? Miren algo a lo que nosotros llegamos y es lo siguiente. Esta parte de la igualdad solamente tiene una incógnita. ¿Quién es? La Y. Solamente la única incógnita que tiene. Y aquí también es la única incógnita que tiene. Por eso es que yo lo voy a igualar. Porque yo sé que todo esto es igual a ¿quién? A. Y todo esto que está aquí también es igual a A. Y si yo cojo estos dos términos, listo, y los igualo y solamente me queda una incógnita en estos dos términos, pues como estoy en una igualdad, despejo esa incógnita, porque es un solo dato que tengo que encontrar, que es tanto Y y Y, y es el mismo. Lo que hago es agruparlo y despejarlo y listo. Porque aquí hay números y solamente me falta por encontrar la Y. Por eso es que las tengo que agrupar, porque yo llego y lo despejo y digo, entonces Y vale tanto. Y ya he encontrado Y, pues encuentro A. ¿Sí es claro esto? Entonces, primero, como estas dos cosas o dos términos que son iguales a A, llego a la gran conclusión que ¿quién? Que Y por tangente de 45, ¿cierto?
grados es igual, ¿listo? Ah, que también vale todo esto. Y más 1, ¿cierto? Todo eso por tangente de 28. ¿Listo? Pero ahí hay algo que todavía no, antes de agrupar términos, que es decir, dejar a un lado las y aparte y números apartes, tengo que hacer aquí algo y es distribuir esta tangente que está multiplicando este monomio que está aquí. Porque miren, aquí está diciendo tangente por lo que me da esta suma, pero como yo no sé cuánto vale y, me toca distribuirlo por cada término. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan de la propiedad distributiva? Estoy multiplicando este número por cada uno de esos términos de acá. Entonces solamente lo dejo indicado. Y por tangente de 28 grados más, porque aquí hay una suma, tangente de 28 por 1, ¿cuánto es? Exactamente, todo número multiplicado por 1 da el mismo. Tangente de 28 grados. Y el otro lado sigue normal. Y por, que acá no dice nada. Tangente de 45 grados. Ahora, si ustedes analizan qué términos hay semejantes, esto es un número, digamos que esto es y por 3 y aquí y por 4. ¿Qué es lo que hay en común? El término y, ese factor y. Entonces, ¿qué hago? Que los voy a agrupar en un solo lado de la igualdad. Si yo quiero, paso todo esto que está a este lado, o más fácil para que me quede este solito, este que acompaña la y a este lado de acá. ¿Sí o no? Y lo voy a hacer con otro color, entonces arranco. Y por tangente de 45 grados. Como este aquí está positivo, pasa al otro lado con signo contrario. ¿Sí o no, Ordóñez? Como menos y, pasa como menos y por tangente de 28, ¿no? Y eso va a ser igual, mire, como lo pasé todo, va a ser igual a tangente de 28. Le quito ese más porque se sobreentiende que es positivo y no le estoy agrupando nada más. Sería tangente de 28. Me toca moverlo porque si no, no me deja. Lo único malo de no hacer lo que dice Ordóñez, de una vez poner el número, es que si uno se demora más escribiendo. Es lo único malo. Yo creo que por eficacia sí se puede hacer eso. Pero ahora viene un caso de factorización y es sacar el factor común, que es la y. ¿Listo? Si yo fuera utilizado otro término, otra letra, pues sería la letra que yo haya escogido. No, porque una cosa es tangente de 45 y otra cosa es tangente de 28. ¿Listo? Es como si aquí dijera, dijera que aquí hubiese 4 y aquí hubiera 3,5. Son dos números totalmente diferentes. Tangente 45 es un único número y tangente 28 es un único número. No son iguales. Ah, bueno, si yo puedo decir que hay un factor común, pero eso fue lo que yo ya distribuí. No tendría chiste, porque si saco el factor común, pues llegaría a lo mismo como inicié. Ahora, ¿cuál es el factor común que hay? Y lo voy a poner grande Y. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Quiénes son los que tienen este factor común? Ah, tangente de 45 grados, ¿cierto? Menos, ¿quién más lo tiene también? Ah, tangente de 28. ¿Cierto? Grados. Y hasta ahí no hemos hecho nada del otro mundo. Solamente aplicar álgebra. Y digo que esto es igual al otro lado de la igualdad, que no lo toqué. A tangente de 28 grados.
Entonces, mira lo que va a pasar ahorita. A mí como no me interesa Y por un número, sino Y solita, pues todo esto que está aquí multiplicando a la Y, todo esto va a pasar al otro lado a dividir, ¿no? Por ley uniforme. Entonces yo digo que la Y solita es igual a tangente de 28, que es un número, grados, sobre ningún menos. Como está multiplicando, pasa a dividir. Pasa como menos o más cuando está sumando. Aquí está multiplicando. ¿Listo? Todo esto pasa a dividir. ¿Quién? Tangente de 45 grados menos tangente de 28. Ah, la que está al ladito, la que está igual, la gente dice que está al ladito, se pasa con la limita y abajo se pone en paréntesis. Cierra, yo no lo entiendo cuando dice arribita. Lo único que sí es claro es que todo este factor que está dentro del paréntesis, como está multiplicando la Y, pasa al otro lado de dividir para poder dejar a la Y solita. Y lo único que hace el profesor es, o lo que tenía que hacer usted como estudiante es poner esos valores en la calculadora si no había hecho el paso que ya hizo Ordóñez, que era saber quién es este número, saber quién es este y saber quién es este. Listo, y solamente pongo en mi calculadora en modo fracción, tangente de 28 grados dividido, pues aquí se pone, tiene para la opción de fracción. Ah, no sé cómo manejar. Tangente de 40, o vayan número por número y luego lo reescriben. ¿Cierto? Menos tangente de 28. Y eso me da 1,22. Es decir, que todo esto es igual a 1,22. Bueno, aquí le pongo el aproximadamente. ¿Listo? 1,22 ¿qué? Metros, kilómetros, ¿qué? Exactamente. Le pongo esa unidad de medida, kilómetros. Bueno, yo ya encontré a Y, pero ¿para qué me servía a mí hallar a Y? Sencillo. Miren que por acá digo que Y por tangente de 45 es igual a A. ¿Listo? ¿Qué es la más fácil? Puedo ponerla aquí. Ah, en la otra era. Pero me tocaría reemplazar mucha cosa y es mejor hacerla más rápido. Entonces digo yo lo siguiente. ¿Cuánto es que vale Y? 1,22 kilómetros por tangente de 45, ¿cierto? Grados es igual a la altura de la montaña A. Y yo sencillamente vengo y ya pongo ese valor aquí en la calculadora. 1,22 por tangente de 45 es igual a 1,04. Bueno, lo voy a dejar hasta la tercera. 1,041 ¿qué? Kilómetros. ¿Es igual a quién? Y esa era la altura de la montaña. Ya. Con eso ya acaba el ejercicio. Señor. No sé, como a la 1:50 más o menos. ¿Ya acabó? No, porque iniciamos tarde. Como a la 1:17. Hice la llamada. Entonces, pero ya todos entienden el por qué daba ese valor. Aparte de Gómez. Bueno, yo lo que me refería ahorita es que este recurso que estaba aquí es el que pasa acá arriba y este pasa abajo. No, eso no es así. Es todo ese factor que está multiplicando la Y pasa a dividir. El otro queda tal cual. Por eso, este se deja que limita. Ujú. Y abajo se pone que se va a dividir. Todo eso. Ok. Es lo que quería estar aquí ahorita. Ok. ¿Listo? Voy a poner un momentico. Ah, ya quería tomar foto. Tranquilo que está en el video. Ah, bueno. Ahora, y por último, el otro ejercicio. Bueno, que este es como más rápido, ¿no? Sí, más rápido. O sea, no sé por qué a mí me dio miedo la primera vez.
¿Se ve muy grande aquí? No, un poquito grande. Un poquito más pequeñito, pero- Ahí, ¿no? Ahí. Listo. Aquí me están diciendo, la pregunta general era hallar toda esta altura de. ¿Listo? Pero si yo hago dos triángulos, yo digo que esto de aquí hasta aquí, miren, de aquí hasta aquí, solamente hasta aquí, me genera un triángulo rectángulo. ¿Listo? Hasta el extremo. O bueno, si quiero yo lo puedo poner hasta aquí, nomás hasta el extremo. Y puedo omitir inclusive este pedacito que está aquí. Ahí me da un triángulo rectángulo. Estaría encontrando, si yo quisiera verlo así, pues como para que se prolongue un poquitico más, está como muy torcida, ¿no? Sería este, yo le llamaría primera parte E1, y esta parte de acá abajo lo llamaría D2. ¿Listo? Es decir, esta partecita de aquí hasta aquí, D2, y de aquí hasta acá, D1. Pero ellos dos juntos, es decir, sumados, me darían la D completa. Ahora, ¿yo cómo hago para encontrar a D1? Sencillo, tengo esta magnitud y tengo este ángulo. ¿Cómo hago para encontrar a D2? Tengo esta magnitud y tengo este ángulo. Ahora, yo tengo que identificar con respecto a este ángulo quién es este lado. Aquí es la hipotenusa. ¿Sí o no? ¿Y a quién quiero encontrar? Al cateto opuesto. Entonces, ¿qué función me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Seno. Y sencillo, yo digo seno, ¿de qué ángulo? De 43 grados es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, pongámosle de 1 porque es el dato que desconozco, sobre la hipotenusa que me da 7,5 metros. ¿Listo? Lejos sin unidad de medida porque ya más o menos sabría qué es. Y si yo despejo esto, diría entonces que el seno de 43 grados, que aquí yo creo que todo el mundo esto lo hizo rápido, por 7,5 es igual a de 1. Yo pongo en mi calculadora seno de 43 grados por 7,5 y me da 4,689, aproximadamente 4,689. ¿También les dio a ustedes así? Creo que sí. A mí nunca me dio así. Aproximadamente, ¿no? Es igual a de 1. Pues igual, no porque todo no lo he revisado. Ahora, voy con el otro lado, con D2. Si yo miro este ángulo, este lado, ¿quién es con respecto a D2? El cateto opuesto. ¿Y este lado quién es? El cateto adyacente. No es ninguna hipotenusa. Miren que aquí se forma el ángulo recto. Y esta sería entonces la hipotenusa. Mírenlo aquí. Esa era la gran diferencia. Entonces, ¿qué función me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Tangente, ¿no? Entonces, aquí yo digo que tangente de 27 grados era igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que es un dato que yo desconozco. Entonces, pero nosotros en nuestro contexto llama de 2 sobre el cateto adyacente que sí lo conocía. ¿Y cuánto era? 7,5. Entonces, lo mismo de arriba despejando. Este que está viendo pasa a multiplicar. Tangente de 27 grados, ¿cierto? Por 7,5. Le pongo el por bien. Es igual a ¿quién? A de 2. Y yo pongo ese valor en mi calculadora. 3.000 no. 3, algo, 3.000 no. Por 7,5, ¿no? 3,386. 3,386
metros, sí era metro, ¿no? Es aproximadamente el valor de 2. Y sabemos que es metros porque todas las medidas van a ser en metros. Con que me den una, ya sé que van a ser en metros. Ah, profe, pero es que D es el resultado de 1 más de 2. Pues sencillo, sumo de 1 más de 2. Aquí le pongo más. Entonces sería 4.689 más 3.386. Y eso es igual a 8,075 metros. Bueno, a mí me dio 0,75. Ah, no, pues aquí da 75 porque aquí termina en 6 y aquí en 9. 9 y 6 me da 15, por eso se este sí. Pero bueno, ¿estaba sencillo? Creo que me parece que no sé tan gente que hago, me parece que usted es el. Pues entonces te quedó malo. Porque ese no, ahí no te aplica. Usted no sabe quién es esta hipotenusa que está aquí, cómo la utilizó. Porque mire, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto. Está mirando este triangulito que tiene aquí. Bueno, chicos, era hasta ahí. Los que están en la casa, de todas maneras, ya el video quedó guardado para ya montarlo. Para que estudien esto, ya saben, la próxima semana el examen final, la próxima la que viene el examen final. Entonces ya saben cuál es la dinámica. El quiz era para que usted vaya conociendo cómo evalúa el profesor. Pueda que el examen en sí no estaba duro. ¿Qué era lo único que usted necesitaba realmente utilizar? Lo que usted vio en la clase. Los apuntes sirven, no porque yo le vaya a poner la misma pregunta, pero hay una similar y usted se va guiando. Porque yo sé que aquí la mayoría entiende, pero en ocasiones como que necesitan esa velita para irse bien por el camino. ¿Listo? Pilas con eso de factorizar, factor común, con el álgebra, propiedad distributiva. Profe, Dime. es que tengo una pregunta. Es que en la parte de arriba, que usted coloca la parte hipotenusa, yo le he puesto la tangente porque cuando yo había leído decía que de la orilla a otra orilla, o sea que la distancia de como aparece abajo era de 7.5 metros. Yo te pongo Entonces la yo quiero saber, pregunta, Yaris. sí, a ver, porque En la actual. Listo, la va a leer. Dice, un puente levadizo mide 7.5 metros. ¿Listo? De orilla a orilla, es decir, desde aquí hasta aquí, el extremo del puente. Y cuando se abre por completo, forma un ángulo de 43 grados, tal como lo vemos aquí en esta imagen y me dice que tiene tal figura. Cuando el puente se cierra, el ángulo de depresión de la orilla al punto en la superficie del agua, es decir, este angulito que está aquí con respecto al nivel del mar o del agua, porque no sé si era mar o agua dulce, ¿cierto? Es de 27 grados. ¿Listo? Vea la figura tal. Prácticamente la figura le decía el triángulo rectángulo que tenía que yo sí, no, que es que yo la he interpretado mal y ya cogiera como, o sea, no como desde esta tal orilla hasta de aquí. largo el puente, sino de la orilla. Ajá, sí. Yo también lo hice con tangente Ya ahí. entendí. Ah, Pues fuerte es porque yo me confundí. Yo lo he hecho por seno, sino que usted puede explicar en la clase y lo escuché y por eso fue que me confundí y terminé usando tangentes. y lo Yo salvó la también. Virgen de Guadalupe a José. Bueno, Obvio, y bueno, profe. dice, cuando el puente está totalmente abierto, medían esta distancia de. Por eso digo que cuando uno viene acá, o sea, el quiz presencial tiene ese plus. Usted le puede preguntar al profesor y el profesor le dice sí, no. Ya si usted le pregunta a un compañero, su compañero va a tener la misma duda que usted. Puede que sea muy bueno, pero él no tiene como esa garantía. Pero de todas maneras, yo no creo que. ¿Será que hay alguien que pierda ese quiz? Con este punto, este vale 3. Ya lo que No. logre rescatar del otro es añadidura. Pero ya digamos que este tiene 3. Entonces, si usted ya sabe que le dio esto, D le dio tanto,
Bienvenido. Bueno, chicos, nos vemos mañana, si Dios quiere, en la mañana, ¿no? Tenemos física. Ay, sí, en la mañana. Y Pero a mañana, las 8, ¿no? ¿qué vamos a hacer? Como tenemos una hora, les socializo el de física, para que todos se vayan claros y sepan. Porque mi intención no es solamente hacer un quiz y decir, Gómez ganó, otra persona X perdió, ya, Gómez es la buena, el que más es el malo, no. De esto no se trata mi clase. Se trata de identificar en qué estamos fallando, cómo puedo mejorar. Y si me va bien, ¿qué puedo seguir mejorando? ¿Listo? Que el quiz es como es. ¿Qué? Que el quiz es como esa prueba que usted puede marcar. ¿Dónde nos equivocamos? Eso, para ir mirando qué tenemos que reforzar. Esto, recuerden que el quiz es como para, ¿cómo decirlo usted? Es como una preparación para usted el examen final. Va a ser exactamente igual. ¿Listo? Entonces usted aquí ya se está preparando. Usted ya tiene idea. El día que me toque el examen me tengo que conectarme bien porque creo que va a necesitar todo el tiempo. Y más o menos es así y ya está. O preferiblemente que me toque en el colegio. Listo, chicos, nos vemos los que están ahí en la casa. Hoy subo el video. Listo, profe. ¿Listo? Que estén bien. Profe, chao. profe. Nos salemos. No, chao, profe. Nos salemos luego. No sé quién es el que dice eso. No. Cierra.